ustedes que estén aquí esta tarde ya, podríamos decir, son casi las 2. Pues para venirme a escuchar, yo no es que vaya a dar una conferencia, pienso dar una charla aderezada con la lectura de algunos de mis poemas y tal vez de un par de narraciones que escribí hace ya muchos años, como un paso previo a convertirme en poeta. Pero sí quisiera hablarles un poco de lo que venía platicando con Adriana de camino, que es cómo o por qué me convertí en escritor. Varias veces me han hecho la pregunta en distintos foros, en lecturas, en festivales de poesía, a los que asisto 1 o 2 veces al año, no más. ¿Por qué? Que es una pregunta que además se les hace a todos los escritores y que nosotros mismos nos hemos hecho varias veces, que es ¿por qué escribo? Había pensado que una respuesta posible es porque puedo más que porque quiero, pero me parece que es una respuesta no solo muy simple, sino no totalmente veraz. Uno no escribe porque pueda, porque uno no siempre puede escribir, ¿no? A lo largo de los años uno se da cuenta de que no se trata tanto de un asunto de inspiración, sino tal vez de temperamento o de circunstancias. La propia realidad es quien a veces nos permite o no nos permite afrontar el trabajo escritural, digámoslo así. Uno no siempre puede escribir, no siempre es posible escribir, a veces el trabajo, la vida familiar, otro tipo de responsabilidades, las preocupaciones que uno puede tener también como hijo con los padres, conforme uno va viéndolos envejecer, le impiden a uno, le van imponiendo barreras a las que pues uno eventualmente tendrá que sobreponerse. Es decir, uno no escribe porque pueda, o no siempre puede escribir, pero al final también uno tiene que sobreponerse a todo este tipo de circunstancias. Otra respuesta que había yo aventurado es que uno escribe porque tiene algo que decir, lo cual tampoco es necesariamente cierto. Uno no siempre puede escribir porque no siempre tiene que decir, ¿no? O sea, a veces también lo mismo, uno está tan absorto, tan abismado en la vida cotidiana que no es posible o no encuentra uno realmente qué decir. En este caso yo podría aventurar una tercera respuesta que para mí es tal vez la más lógica o la que mejor me explique a mí mismo como escritor y sobre todo como poeta, que es precisamente para explicarme. Yo mismo escribo y escribo poesía sobre todo por eso, para explicarme o para ordenar el mundo de una cierta manera, ¿no? En este caso creo que la poesía y la escritura son más que una forma o una manera de la inspiración o del estro, no sé cómo podría llamársele. Es una manera de explicarse y sobre todo de ordenar el mundo a través de las palabras, sí, pero también a través del conocimiento. Esto es la poesía, más que una forma de entretenimiento literario, es una forma, creo, muy profunda de conocimiento. Uno
uno no sé, no se explica el mundo o tiene, al menos yo tengo ciertas dificultades como para acceder digamos, una explicación coherente o consciente de la realidad y de alguna manera la poesía, la escritura y en este caso, bueno, la lectura y en mi caso también la escritura de la poesía me permiten tener acceso, no sé si a una realidad más profunda, tal vez a un conocimiento más profundo de cómo funciona el mundo, a otra manera de observar la realidad, sus circunstancias y sus propios objetos. Yo empecé a escribir, digamos, conscientemente de lo que estaba haciendo a los 16 o 17 años en la prepa y empecé a escribir básicamente narrativa. Yo quería, y durante muchos años me empeñé en ser sobre todo narrador y cuentista. A esa edad, estando en la prepa, a los 17, tal vez 18 años, gané un concurso interpreparatoriano de bachillerato entre todas las prepas de la UNAM. Yo estuve en la prepa 6 y a partir de ahí, bueno, mi inquietud por escribir y por estudiar todo lo que estuviera en torno a la literatura y a los procesos escriturales, pues se afianzó en mí, que a esa edad, quinto de prepa tal vez, no tenía yo muy claro qué era lo que quería estudiar y qué era lo que quería hacer en la vida. Entonces, a esa edad, la adolescencia, poco posterior a la adolescencia, el principio de la edad adulta, a los 18 años, muy joven, pensé que yo quería estudiar letras hispánicas para ser escritor, lo cual fue, no sé si, sé que aquí en Acatlán está la carrera de letras hispánicas también, yo lo estudié en la Facultad de Filosofía y Letras, y lo cual fue un error, porque uno no necesariamente tiene que estudiar letras hispánicas para ser escritor. Creo que la primera condición para ser escritor es escribir, ¿no? Y tratar también de hacerlo lo mejor posible. La carrera, pienso, nos puede brindar algunas herramientas críticas y teóricas importantes, sobre todo para conocer el know-how, el cómo funciona específicamente un género o incluso un autor, pero sigue sin darnos las herramientas para volvernos escritores, ¿no? Entonces yo me di cuenta, no sé qué tan tarde, de que estudiando letras hispánicas no iba yo a ser escritor, sino a lo mejor podría ser un académico o un investigador, un profesor de secundaria o de prepa, de literatura, pero no un escritor. Entonces, bueno, fue una especie de decepción, porque, bueno, a lo largo de la carrera también me empeñé en seguir escribiendo narrativa. En aquel entonces Juan Villoro todavía era profesor en la Facultad de Filosofía y Letras, y bueno, yo pasé un par de años como alumno de Juan, tanto en sus seminarios sobre literatura mexicana, que eran realmente magistrales y de las mejores cosas que uno en ese entonces como alumno de la facultad a las que uno podía tener acceso, y sobre todo los talleres de cuento que impartía Juan, ¿no? Que eran talleres de cuento muy cerrados, a los que íbamos muy pocos estudiantes. Era una materia optativa que generalmente convocaba multitudes en las primeras dos sesiones y después se iba vaciando poco a poco. Pero bueno, yo pretendía ser un alumno constante un asistente constante a los talleres de Juan, a los que acudí durante 4 semestres más o menos, solo para darme cuenta de que tal vez lo mío no era en realidad la narrativa. Yo tendría 20, 21 años y todavía estaba
muy influido, como le venía comentando Adriana, por la narrativa del boom latinoamericano, por los cuentos de Julio Cortázar, por eh, cierto realismo mágico ya muy deslavado, ¿no? O sea, como una mala imitación de Gabriel García Márquez. Entonces, en buena medida, lo que los talleres con Villoro me hicieron ver fue que a lo mejor estaba yo mal encaminado, no como narrador, sino que mi narrativa estaba muy casada y muy basada en, pues en formas y en una escuela literaria que en buena medida, a principios, casi mediados de los años 90, está suficientemente superada, ¿no? Fueron los años en que, por ejemplo, surgió la generación del crack con Volpi y compañía, que establecieron tajantemente eh, el fin, no solo el fin del boom latinoamericano como tal, sino un deslinde absoluto de esta escuela y de todas sus, digamos, de todos estos preceptos literarios. Entonces, y bueno, además en ese taller había gente tan conocida ahora y tan importante como Guadalupe Nettel, que en aquel tiempo era Guadalupe Sánchez, Lupita Sánchez, bromeábamos, o Vivian Abenshushan, que es una de las ensayistas, para mí es la ensayista más notable de mi generación, y además también una de las 2 o 3 escritoras más inteligentes y más puntillosas de esa generación, quienes ya desde entonces descollaban para lo que iban a convertirse, mientras muchos de nosotros todavía estábamos haciendo tanteos escriturales, imitando en buena medida a estos grandes maestros. Había gente como ellas que ya tenían muy claramente definido no lo que iban a hacer, lo que ya estaban haciendo en ese momento, ¿no? Entonces, a partir de aquel taller, me planteé tal vez inconscientemente dar un cambio, un giro a la narrativa que yo estaba practicando, que era, pues eso, una narrativa en buena medida muy tradicional, muy poco rigurosa, creo yo, y muy fundada en toda esta perspectiva del boom latinoamericano, totalmente superada en 1994 o 95. Debo decir que renuncié durante un rato a seguir escribiendo. Digamos, la decepción que me llevé en aquel taller fue bastante importante como para dejar de hacerlo un tiempo. Y en 1998, por azares del destino, yo tenía un empleo como redactor en un periodiquito, en un pasquín oficial de la Secretaría de Desarrollo Social. Me tocaba reportear cosas, como salir de gira por el interior del país, a documentar lo que se hacía con el dinero oficial, ¿no? O sea, los grandes logros del programa Solidaridad. No sé si seguía siendo Solidaridad, todavía no era Oportunidades en ese entonces, eran mediados del sexenio de Ernesto Zedillo, y yo salía al interior del país, a Tlaxcala, a Baja California Sur, a conocer los avances que se hacían con el dinero de este programa y a escribir sobre ellos. Entonces entrevistaba a mucha gente, pero bueno, no dejaba de ser un redactor de un órgano oficial. En diciembre de 1997 vino un recorte presupuestal de estos que suele haber cada diciembre en el gobierno federal, y por azares del destino, por circunstancias un poco familiares, que en ese tiempo yo tenía una novia cuya hermana trabajaba en la Facultad de Arquitectura, me invitó a trabajar en la Facultad de Arquitectura como escritor de discursos, ¿no? Fue
un trabajo bastante extraño y que además hice durante mucho tiempo. Yo tenía que meterme en la cabeza de otra persona, en este caso del director de la Facultad de Arquitectura, de aquel entonces, que ahora es el secretario de Obras, me parece, del gobierno del Distrito Federal. Tenía que meterme en la cabeza de este personaje y un poco interpretar qué era lo que quería para escribir sus informes, escribir informes, discursos, prólogos, que después, bueno, trabajábamos juntos, ¿no? Entonces, este trabajo de ghostwriter no es que me haya parecido particularmente ingrato, fue un trabajo bastante interesante, sobre todo como una cuestión de práctica de estilo, de un estilo que no era propio, pero me resultaba un trabajo sumamente tedioso, aburridísimo, porque un trabajo en buena medida poco exigente, ¿no? O sea, literariamente, evidentemente, no había ninguna exigencia literaria, ¿no? Era escribir el informe y por ahí aderezarlo con una o dos citas de este poeta o de aquel autor que hablaran sobre arquitectura. Pero un trabajo suficientemente tedioso que me exigía estar todo el día como lo sigo estando hasta ahora, todo el día en una oficina de la universidad. Tenía muchísimo tiempo libre después de escribir el informe o el plan de actividades anual de la facultad. Tenía suficiente tiempo libre y no había internet en ese momento. Apenas estaban empezando a introducir el internet en las oficinas universitarias. Entonces tenía suficiente tiempo libre como para ponerme a escribir, y me dio por escribir este libro que se llama Episodios Célebres, que es un libro que publicó en el 2006 el Instituto Mexiquense de Cultura en Toluca, pero que yo escribí 8 años antes, en 1998, en todas estas horas muertas que pasaba yo en una oficina de la Facultad de Arquitectura. Me aburría yo tanto y el lugar me disgustaba tanto que una forma bastante entretenida o amena de escaparme de ahí era ponerme a escribir. Como les digo, en ese entonces no las oficinas en la universidad no tenían internet, entonces bueno, era una distracción menos. Ahora uno puede meterse a leer el periódico, hacer otras cosas, mandar mails, etcétera. Pero en ese tiempo mi única distracción era ponerme a escribir, porque además era una manera de fingir que uno estaba trabajando muchísimo, ¿no? Leer siempre daba la posibilidad de que la gente por ahí comentara, no viene a trabajar, viene a leer porque está todo el día sentado ahí con un libro. Entonces me dediqué a escribir este libro, que se publicó hasta 8 años después, porque lo escribí para entretenerme y lo guardé en un cajón durante mucho tiempo hasta que convocaron un concurso editorial. Les voy a leer a lo mejor un par de textos muy breves, no sé qué tan breves, para ejemplificar cómo cambió mi estilo, un poco gracias al estilo que manejaba yo como escritor fantasma o negro del director de la Facultad de Arquitectura, y cómo aquellas prosas de las que les hablaba, que leía yo en el taller de Juan Villoro y que nunca tenían mayor éxito y más bien eran muy criticadas sobre todo por García Marquianas, cómo fueron modificándose y condensándose para volverse otra cosa. Se llama Expedición a la Tierra de las Explicaciones.